Bueno, hoy el Señor nos regala una palabra bien poderosa. De alguna forma he entendido que es como la esencia del Evangelio, ¿no? Hablábamos la semana pasada de, de 7 cualidades de la personalidad de Jesús que de alguna forma el Padre quiere que nosotros tengamos. Y entonces permite ciertas situaciones en nuestra vida para forjar ese carácter de Jesús en nuestra vida, para que cada día nos parezcamos más a Él. Y una de esas características es el amor. Y hablábamos que el amor se forma a través del perdón. El amor no nos lo regala Dios como un don, como un talento, sino que se forja a través de situaciones en las que nosotros aprendemos a perdonar. Y aprendiendo a perdonar, vamos desarrollando el perdón como un estilo de vida, y en la medida que desarrollemos el perdón como un estilo de vida, se va desarrollando en nosotros la compasión. Y la compasión no es otra cosa sino aprender a ponernos en los zapatos de los demás. Eso llegamos a un punto donde si alguien me ofende, si alguien me lastima, si alguien hace algo en contra mío, mi reacción es pensar qué le está sucediendo a esa persona que reaccionó de esa forma. Eso ya es llegar a la compasión, ponernos en los zapatos de otro y mirar por qué está actuando de la forma que está actuando. Pero para llegar ahí, nuestra vida debe empezar a llevar el estilo de vida del perdón. Debemos forzarnos de alguna forma a perdonar. Y hoy quiero regalarles una palabra que está en el capítulo 18 del libro de Mateo. Una de las cosas que he aprendido es a leer la palabra, no solamente un versículo, que es algo que quiero compartir con ustedes también. Cuando escudriñemos la palabra, no debemos tomar un versículo como algo muy general, como un todo, sino debemos leer un poco el contexto del capítulo. Incluso a veces para entender un versículo debemos leer el libro completo. Y en este caso, para poder entender esta palabra, debemos escudriñar todo el capítulo 18 del libro de Mateo, donde Jesús en el versículo 15 nos dice cómo se debe perdonar al hermano. Pero para yo poder entender esta forma de perdón, debo leerme todo el capítulo 18, porque Jesús empieza a hablar de una pregunta que le hacen sus mismos discípulos. Dice, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y Jesús le dice que para llegar a ser el más grande en el reino de los cielos debemos ser como un niño, debemos ser humildes como un niño. Y por consiguiente le habla de la oveja perdida. Dice que el reino de los cielos es semejante a una oveja que se pierde, y dice que el pastor va por esa oveja perdida y cuando la encuentra se regocija por la oveja que regresó, no por las 99 que estaban a salvo, sino por la que estaba perdida. Y en el final de esta historia de la oveja perdida, Jesús dice que así no es el Padre, o sea, que así no es el reino de los cielos. Y entonces continúa con la enseñanza de cómo se debe perdonar a un hermano. Y dice que si algún hermano peca en contra tuya, dice, ve a solas y habla con él. Eh, la mayoría de nosotros cuando recibimos una ofensa en nuestro corazón, lo que hacemos muchas veces es albergar esa ofensa en nuestro corazón, es decir, retener esa ofensa en nuestro corazón, dejarla ahí en nuestro corazón. Y no solamente la dejamos en nuestro corazón, sino que empezamos también muchas veces a murmurar de esa ofensa que hemos recibido. Empezamos a murmurar de esa persona y empezamos a hablar con otras personas de lo que fulano, de lo que sutano me hizo. Y entonces ya eso se vuelve una murmuración y empezamos a contaminar a otras personas. Miren que Hebreos 12:15 habla de que no debemos dejar que una raíz de amargura brote en nuestro corazón y que por ella muchos sean contaminados. Es decir, cuando nosotros guardamos y retenemos una ofensa de alguien en nuestro corazón, sea de un familiar, sea de una persona que no conocemos, sea de una persona, de un amigo de nosotros, cuando nosotros dejamos que esa ofensa se guarde en nuestro corazón, estamos dejando que una raíz de amargura brote en nuestro corazón. Y al brotar una raíz de amargura, dice la palabra que muchos son contaminados. Y eso quiere decir que cuando yo dejo que esa raíz de amargura
nazca, empiezo a contaminar a otras personas, empiezo a murmurar de la persona que me ofendió con otras personas. Y miren que esto es tan complicado porque dice la palabra que Dios Jesús nos compara en el Sermón del Monte con asesinos. Cualquiera que murmura en contra de su hermano dice que es un asesino porque estamos de alguna forma sembrando esa raíz de amargura en otra persona. Y posiblemente a la persona que yo le estoy sembrando esa raíz de amargura tenga un concepto diferente de la persona a la que yo le estoy hablando. Y yo estoy matando a esa persona en el corazón. Entonces miren lo complicado que es guardar una raíz de amargura. Por eso el Señor nos hablaba en todo este capítulo 18, nos habla de ser humildes para poder perdonar a nuestro hermano. Miren que la nueva era hoy en día nos está enseñando, que no sé de dónde lo sacan, perdonen que hable un poquito de esto, de que cuando nosotros perdonamos o vamos a perdonar a alguien o vamos a pedir perdón, eso es altivez que hay en nuestro corazón porque nos estamos creyendo más que la otra persona. Yo digo, Dios mío, ¿de dónde sacaron eso? Si Jesús nos enseña que ir a pedir perdón es ser humildes, es porque cuando lo hacemos es porque hay grandeza de humildad en nuestro corazón. Perdone que esto parezca contrario, pero pienso que una persona que se humilla en el acto de ir a pedir perdón es porque hay, perdón, es porque hay grandeza en su corazón. Cuando yo veo una persona que se humilla pidiendo perdón, yo digo, wow, esa persona es grande en el reino de los cielos, porque Jesús lo dice aquí. Dice, aquel que se humilla como un niño será grande en el reino de los cielos. Entonces el pedir perdón es un acto de humildad que Jesús lo exalta y aquella persona que se humilla pidiendo perdón, entonces será grande en el reino de los cielos, lo dice Jesús. Y a veces no entendemos por qué debemos ir a pedir perdón. Y aquí la palabra nos lo enseña porque es grandeza, es algo grande que hay en nuestro corazón. La humildad aflora la grandeza que hay en nuestro corazón. Siempre pongo este ejemplo porque a veces es bueno entender un poquito también la psicología de nuestra mente. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos agrede, posiblemente nosotros tuvimos que haber hecho algo sin darnos cuenta. Y pongo este ejemplo, nuestra mente es como un cerco, como el cerco de nuestro patio, ¿cierto? Nosotros lo cercamos y no permitimos que nadie entre a nuestro patio sin nuestro permiso. Y de alguna forma cuando alguien nos ofende es porque hemos entrado a su patio sin pedir permiso. Por ponerles este ejemplo, continuando el mismo ejemplo, yo permito eh, que hagan bromas conmigo. Es más, yo permito que se burlen de mí, yo permito muchas cosas en mi vida, pero hay personas que no lo permiten. Entonces yo, como permito eso en mi vida, pienso que otras personas lo permiten y yo a veces me paso bromeando sin darme cuenta, no lo hago con intención. Y al pasarme, estoy entrando al patio de esa persona sin permiso y no me di cuenta. Entonces esa persona reacciona en contra mío, me ofende, me lastima, me agrede. Y yo dije, pero ¿qué pasó si yo no hice nada? Yo simplemente dije esto. ¿Por qué? Porque yo lo permito, ¿cierto? Y pienso que la otra persona lo permite también. Y resulta que no. La otra persona por su cultura, por su crianza, por su personalidad, no permite que bromeen con ella, no permiten que se burlen de ella. Entonces, ¿qué hice yo? Yo me metí al patio trasero de esa persona sin darme cuenta, porque yo lo permito. Entonces, esa persona reacciona en contra mía y solamente yo me puedo dar cuenta de la ofensa que hice o de lo que hice cuando voy y pido disculpas, cuando voy y me siento con esa persona y le pregunto, mira, discúlpame si en algún momento te ofendí, si en algún momento te lastimé, si en algún momento hice algo que te lastimara, que te hiciera reaccionar de la forma que te hizo reaccionar. Y entonces es cuando esa persona posiblemente me dice, mira, es que tú hiciste esto. Y yo puedo decir, ah, pero si eso es una bobada porque yo lo permito, pero para esa persona no. Entonces muchas veces las ofensas funcionan de esa forma. Y solamente lo puedo saber cuando voy a pedir disculpas, cuando tengo la grandeza en mi corazón de humillarme para ir a pedir disculpas. Entonces dice la palabra que seré grande en el reino de los cielos. Y cuando de alguna forma uno mira esto, es como la esencia del Evangelio. Si nosotros pudiéramos exprimir la palabra de Dios y salieran algunas gotas de la palabra, yo pienso que saldría el amor, saldría el perdón. Miren que
de la forma en que Dios nos expresó el amor o la grandeza del amor a nosotros fue a través de perdonarnos nuestros pecados en la cruz. Y ese ejemplo creo que debe ser ejemplo para nuestra vida de amor. En la forma en que nosotros podemos expresar amor a los demás es a través del perdón, perdonando sus errores, perdonando sus faltas, perdonando todo lo que nos han hecho. Y eso no solamente nos libera a nosotros de las cadenas de la esclavitud, de la falta de perdón, sino que liberamos a los demás. Por eso Jesús dice que él no había venido a él había venido, perdón, a salvar a lo que estaba perdido. Y de alguna forma, lo que se pierde a veces es por faltas de perdón, porque dejamos que la raíz de amargura brote en nuestro corazón y dice que eso nos estorba para la salvación. Cuando dejamos que una falta de perdón se anide en nuestro corazón, debemos no retener las ofensas, no podemos retener ofensas en nuestro corazón porque eso nos está estorbando para la salvación y estamos contaminando a muchas otras personas. Y este es un tema tan extenso, yo creo que podríamos hablar todo un día de este tema del perdón porque es tan extenso y y nos compete en cada situación de la vida, como padres, como hijos, como amigos, como hermanos, uh, como familiares. O sea, hay tantas cosas en las que nosotros debemos sanar en nuestro corazón para ser libre, que wow, es un tema bien extenso, pero quería hoy puntualizar en cómo nosotros debemos perdonar y no dejarnos llevar por decir que no, esa persona te ofendió, esa persona fue la que hizo, esa persona fue la que te lastimó, ¿cómo vas a ir a pedir perdón? Porque eso sí es altivez. Llenarnos de eso en nuestro corazón es altivez, es arrogancia. Pero cuando nosotros tenemos la grandeza de humillarnos e ir a pedir perdón, wow, eso solamente lo entendemos cuando vamos y lo hacemos. Podemos ver esa grandeza de nuestro corazón. Entonces dice la palabra, dice Jesús, que seremos grandes en el reino de los cielos. Esa es la forma. Si queremos ser grandes en el reino de los cielos, no es por hacer más, no es por servir más, no es por tener una posición, no es porque yo sea, esté enseñando la palabra, no. La grandeza en el reino de los cielos se mide por la humildad de ir a pedir perdón a nuestro hermano si nos ha ofendido, si nos ha lastimado. Bueno, espero que esta palabra del día de hoy, que yo sé que no es fácil de asimilar, sé que debemos masticarla un poquito para asimilarla en nuestro corazón, porque creo que desde nuestra infancia y nuestra adolescencia nos han enseñado completamente diferente. Nos han enseñado si alguien te pega, ve y pégale. Si alguien te ofende, apártate de esa persona. Si alguien te humilla, ve y aléjate de esa persona. Y creo que eso es lo que hacemos hoy en día. Cuando alguien nos lastima, nos ofende, nos agrede, apartamos a esa persona o la rechazamos o dejamos de hablarla, incluso la borramos en nuestros contactos, pero la palabra nos enseña que no, que debemos hacer todo lo contrario para poder ser grandes en el reino de los cielos. Y quería invitarlos a través de esta vitamina de amor a que reflexionáramos un poquito en este tema, que yo sé que es bien importante para cada uno de nosotros. Vamos a orar para que el Señor